Muy buenos días, estimado doctor. En esta ocasión me ha tocado realizar una exposición como examen parcial acerca de los temas que hemos visto en esta primera parcial. De todo corazón, mi estimado doctor, espero que esta disertación cumpla con cada uno de los parámetros que usted solicita para poder obtener una buena calificación en este examen. La lógica jurídica. Voy a iniciar con una breve introducción. Es un instrumento para el derecho, misma que se encarga de examinar desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales del jurista, así como los productos mentales de esas operaciones, con sus conceptos, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. La definición de la lógica. Es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales. Por eso, en esta asignatura se va a componer de dos partes, como es la lógica formal y la lógica no formal, también llamada informal. La lógica jurídica es la ciencia que estudia y analiza el pensamiento correcto, sus leyes y principios en relación con el derecho, como ordenamiento de las leyes mismas que permiten la armonía y la coherencia entre la teoría y la práctica jurídica. Esta nos sirve para orientar adecuadamente las relaciones humanas, la estructura y la organización de las instituciones sociales y sus nexos entre el derecho con el Estado. La lógica jurídica postula que debe rechazarse toda interpretación que conduzca a lo absurdo y optar por la decisión más racional, es decir, convertir un derecho general abstracto a un derecho concreto. ¿Cuál es el objetivo de la lógica jurídica? Es proporcionar principios y procesos correctos del pensamiento en relación al ordenamiento legal y su vinculación como abogado con la sociedad y con el Estado. Podemos decir que su función también es ejecutar el derecho en forma racional a través de conceptos, de juicios y razonamientos, evitando errores y estableciendo siempre la verdad. El pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es la capacidad que tenemos las personas para formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente, relacionando una cosa con otra. Podríamos definir el pensamiento también como la creación de nuestra mente, ya que se dice que todo aquello que es traído a la existencia es mediante la actividad de nuestro intelecto. La lógica formal es aquella que se dedica a investigar diversas formas de los juicios humanos, de los argumentos, interesándose solo por si están o no construidos en consonancia con las reglas de la lógica. ¿Cuál es la importancia de la lógica jurídica? Es de suma importancia ya que nos permite un conocimiento jurídico fundamentado en el ejercicio de la razón. Por tal motivo se usa al derecho como herramienta de primer orden, cuyo objeto de estudio son los pensamientos jurídicos, los mismos que nos han facilitado la toma de decisiones razonadas. Podríamos decir que también la lógica jurídica es relevante, ya que se aplica con estricto rigor de razonabilidad y su único fin es la búsqueda de la verdad. La lógica factual tiene en cuenta un ideal filosófico de racionalidad
en el que se entiende que la argumentación es una situación comunicativa donde el individuo expresará frente a otro grupo sus puntos de vista con coherencia lógica y consistencia pragmática. La lógica dialéctica es el sistema de leyes del pensamiento y la forma de razonar, desarrollando así dentro de las tradiciones hegelianas y marxistas, mismas que han buscado hacer una mediación entre la lógica formal y el análisis dialéctico de las contradicciones en el movimiento. El concepto es un símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada palabra de un lenguaje o un idioma, mismo que corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, de objetos o de entidades abstractas, mismo que nos sirve para determinar cómo son las cosas. Ahora nos toca hablar acerca de los predicables esenciales y no esenciales. Para ello, primero deberíamos tener conocimiento de qué son los predicables. Son las distintas maneras de predicar o atribuir lo entendido, un concepto, atribuirle a la realidad. Los predicables esenciales son aquella noción o aquel concepto universal que puede ser atribuido a diferentes especies, agrupándolas en sí por su esencia o por su naturaleza común en una sola clase de entidades. Los predicables esenciales son tres, que son género, especie y diferencia específica. Los predicables no esenciales son el propio y el accidente. El propio nos revela algo que no es parte de la esencia. Sin embargo, procede de ella necesariamente, y el accidente es aquel que nos indica el carácter de un sujeto, que no resulta necesariamente su esencia. El juicio. ¿Qué entendemos por juicio? Es la capacidad que tiene una persona para razonar y distinguir entre una buena acción y una mala acción. Y luego de este análisis podríamos realizar una acción según su reflexión al respecto de este tema. Para concluir el primer tema, yo creo que este trabajo desde mi perspectiva, me ayudó a determinar la lógica jurídica, a determinar que la lógica jurídica es de mucha importancia en el derecho, ya que está enfocada en determinar el fin de la aplicación de la lógica jurídica. Primero, como una ciencia necesaria de estudio, y segundo, como una herramienta sustancial misma que como administradores de justicia que nos vamos a convertir, nos permitirá aprovecharla en favor de los administrados en el momento de litigar en los tribunales y en el momento de resolver los fallos judiciales. En el segundo tema tenemos la ciencia del derecho como producto de la lógica. La lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como ciencia formal, misma que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. Esta lógica jurídica es de suma importancia en la ciencia del derecho, ya que permite un conocimiento jurídico fundamentado en el ejercicio de la razón. Por eso se utiliza el derecho
objeto de estudio de primer orden, ya que son los pensamientos jurídicos mismos que nos facilitan la toma de decisiones razonadas. La ciencia. Se le puede denominar ciencia a todo el conocimiento o el saber constituido mediante la observación y el estudio razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objeto de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos cuyo fin es mejorar la vida humana. ¿Qué es la ciencia jurídica? Son ciencias del derecho que hacen relación a aquellas disciplinas que buscan explicar las características del derecho, entendido como un fenómeno que existe más allá de su dimensión positiva. ¿Cuáles son los elementos de la ciencia? Son la objetividad, la generalidad, la universalidad y la racionalidad. La objetividad implica la imparcialidad y la neutralidad en la recolección, análisis y presentación de los datos y evidencias. Esta busca eliminar los sesgos para lograr resultados confiables en la investigación científica. La generalidad se refiere a la aplicabilidad universal de los principios y de las teorías en diferentes contextos. La universalidad se refiere a la validez y a la aplicabilidad de los principios, leyes y teorías en diversos entornos y condiciones. La racionalidad implica un enfoque lógico basado en evidencias de razonamiento coherente. Los procesos científicos han buscado explicaciones racionales y consistentes con el fin de comprender fenómenos naturales o sociales de manera objetiva o de manera confiable. ¿Cuáles son las aportaciones históricas relevantes al pensamiento lógico? El pensamiento lógico nos permite entendernos mejor. La lógica clásica se caracteriza por utilizar un lenguaje formalizado o también simbólico para evitar ambigüedades. Esta lógica estudia las formas de pensamiento para darle validez formal al conocimiento, misma que se refiere a los principios formales del razonamiento. La lógica mecánica es el conjunto de reglas algebraicas, misma que rigen las operaciones para combinar los predicados, para relacionar las proposiciones asociadas a los acontecimientos físicos que se observan a escalas atómicas. La lógica dialéctica es el sistema de leyes del pensamiento y la forma de razonar, desarrollado dentro de las tradiciones hegelianas y dentro de las tradiciones marxistas, mismas que han buscado hacer una mediación entre la lógica formal y el análisis dialéctico de las contradicciones en el movimiento. La lógica de conjuntos es una rama de la matemática que estudia la colección de objetos, analizando las propiedades y las relaciones entre
los elementos que forman uno o varios conjuntos. La lógica de sistemas es aquella que hace relación o aborda la interconexión y la relación de componentes en sistemas complejos. Analiza cómo interactúan los elementos y cómo los cambios en uno afectan a un conjunto. La lógica de probabilidades es aquella que combina la lógica formal con conceptos probabilísticos, mismos que sirven para razonar en situaciones inciertas. Se basan en la asignación de valores de probabilidad a proposiciones y utiliza reglas como el teorema de Bayes para actualizar creencias. La lógica moderna. Entre ellas está la lógica de sistemas, misma que aborda la interconexión y la relación de componentes en sistemas complejos. Esta analiza cómo interactúan los elementos y los cambios que afectarían al conjunto. La lógica simbólica es un enfoque matemático misma que utiliza símbolos y reglas formales para representar y analizar razonamientos y las diferentes estructuras argumentativas. ¿Cuál es la relación entre la lógica deóntica y el derecho? La lógica jurídica es un instrumento para el derecho, misma que se encarga de examinar desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales del jurista, así como los productos mentales de dichas operaciones. La lógica jurídica y la lógica deóntica. Al iniciar el tema, debemos distinguir dos cosas. Uno, la lógica jurídica y la lógica deóntica son disciplinas totalmente diferentes. La primera es una parte técnica de interés propio para los abogados y podríamos decir que para los juristas en general, misma que consiste en el estudio de la aplicación de todos los recursos favorables y aprovechables de la lógica. Estos recursos pueden comprender el empleo de la lógica iniciativa formal, tanto tradicional como la simbólica. Mientras que la lógica deóntica es una rama de la ciencia lógico-formal, misma que emplea y simboliza fundamentalmente el material lingüístico relacionado con la función normativa. Esta nos sirve para el análisis del razonamiento y de las estructuras formales de la comunicación. Para concluir esta disertación, mi estimado doctor, me gustaría acotar en qué se basó esta presente investigación que usted nos mandó a realizar. La lógica, a mi parecer, es muy relevante, ya que esta nos permite realizar un análisis dentro de la realidad y al mismo tiempo nos permite comprender al mundo de una mejor manera y de una forma
totalmente ordenada. Eso sería todo, mi estimado doctor. Muchas gracias por darnos la oportunidad de aprender su materia. Para mí es muy grato que usted haya sido nuestro docente en el presente semestre. Un excelente día, mi estimado doctor.